Le voy a contar algo muy importante en el cual me di cuenta que si lo implementas, de verdad hay cambios resultados en tu vida. Hay cambios que te dan resultados. Y es sobre prepararte antes de conseguirlo. O antes de querer ser eso que querés ser. Creértela. Creerte que sos esa persona que querés ser en tu vida. ¿Por qué digo creértela? Porque empezás a actuar hoy mismo. ¿Sí? Es creerte. Vos decís, no, pero si yo me creo esa persona que quiero ser, me estoy mintiendo. Depende cómo lo quieras ver, pero sobre todas las cosas, si vos te empezás a creer que querés ser esa persona que querés ser, empezás a actuar esa persona que querés ser. Y empezás a ver, a conocer nuevos cambios en tu vida o nuevos pensamientos que van llevando a esa persona que querés ser y lo terminás siendo. Es decir, yo había momentos donde decía, quiero dejar de de sentir miedo ante la gente. De verdad que a mí me pasaba mucho que me daba miedo la gente. De verdad, me daba eh, pánico que, que me vean, que, que digan algo de mí. Me da, pero mucho miedo. Y, y dije, yo no quiero esto para mi vida porque me está afectando. Dejé ese yo de lado, me empecé a creer que quería ser alguien distinto, que no era verdaderamente yo, porque había un miedo, había una emoción que me estaba controlando y al fin y al cabo no estaba siendo libre, no estaba siendo feliz. Entonces empecé a hacerme preguntas, esto de la introspección, ¿sí? O del autoconocimiento, de preguntarte qué es, quién quieres ser, ¿sí? ¿Quién quieres ser? Y me di cuenta que para empezar a ser esa persona que quería ser, no tenía que esperar a que las cosas se me den para empezar a ser esa persona. ¿Qué quiero decir? No necesitaba tener cosas externas. Necesitaba cambiar algo internamente y que después las cosas externas se vayan dando o lo vaya logrando. Pero necesitaba tener un cambio de perspectiva en mi mente y a partir de eso ir viendo que esa transformación que se me daba internamente después se me iba viendo también externamente y se me iban dando los resultados. Y ahí me di cuenta que dije, che, no necesitaba esperar a que esto se dé para empezar a cambiar. Necesitaba cambiar y después que esto se dé, ¿sí? Entonces es prepararte antes de conseguirlo. Por ejemplo, a ver, o no quiero decir que lo quieras conseguir o quieras hacer esto, pero suponete que querés ser millonario, sí, caso hipotético. Asumí que sos millonario, no importa dónde estés, pero cree que tenés un yo que puede conseguir eso. Está en tu ser, que lo tenés ahí adentro, que hay ahí adentro algo para desarrollar que lo puede conseguir. Pero hay momentos donde también no tenés que decirle a nadie. O por lo menos, pregúntate vos, si yo se lo digo a alguien, ¿esa persona me puede impulsar si, si yo se lo cuento? Depende mucho, ojo, porque depende mucho de la persona a la que se lo cuentes. Hay muchas personas que vos querés inspirar algo en la vida y va a haber personas que no les va a dar importancia a lo que le cuentes. Pero bueno, tampoco quiero entrar en detalle con juzgar a personas porque no se trata de eso este video, sino se trata de prepararte antes de conseguirlo. Sí, pero es un pequeño detalle para que sepan que, no sé si es un pequeño detalle, pero es un detalle, ¿sí? Vamos a decir así, es un detalle para que tengas en cuenta que es muy importante que este cambio que es interno, por así decirlo, sea de forma que no lo sepan todos.
Pero bueno, eso igualmente lo van a ir manejando ustedes. Yo igual, de hecho, he hablado un montón de cosas que yo quiero para mi vida con otras personas. Y bueno, justamente esto también me dio dando que a veces es momento como para hacer un cambio vos realmente y que no necesites la aprobación del otro. Necesites la aprobación de vos mismo y creo que a veces con eso es suficiente. Pero bueno, fíjate qué hábitos tienen esas personas que se asemejan a lo que vos querés ser. Que no es necesario que copies todo, pero qué cosas hay que conducen a eso que vos te gustaría aspirar, ¿sí? Después es ser paciente con el proceso. Hay que ser paciente, hay que tener perseverancia, hay que actuar de forma correcta sin desesperarse. Porque si vos sos impaciente, a veces puede ocurrir que te estés lastimando, que te estés dañando sin, sin que te lo quieras hacer. Porque te querés hacer bien, pero si sos una persona que piensa que quiere todo ya, y nos ocurre mucho con los cambios que van avanzando con el tiempo, con la tecnología, bla, 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 que se nos va la paciencia. Pero es muy importante que seas paciente y que eso algún día va a llegar. Pero tenés que actuar y ir viendo con el proceso que las cosas se vayan dando. Y después voy a dar un tema en particular sobre esto de que te tenés que fijar que las cosas que se vayan dando. Y acá hay dos frases que yo puse, y es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si vos, por ejemplo, sos una persona que sabe, por ejemplo, ¿no? Mínimamente para tratar bien a una persona es necesario el respeto. Vos lo sabés, que eso es hacer lo bueno. Pero si vos no respetás, si vos no lo haces, es pecado. Si sabés qué es lo bueno y no actúas acorde a eso, está mal. Está mal. Porque si vos ya tenés ese conocimiento, ¿por qué no actúas sabiendo que eso está bien? ¿Por qué estás actuando mal? ¿Por qué? ¿Qué emoción hay ahí que está haciendo que vos decidas mal? Es un versículo en la Biblia, se dice Santiago 4:17. ¿Sí? Si te va bien, si hay un momento donde te está yendo bien, de verdad, se te están dando los resultados de esa persona o de eso que vos querías conseguir, hay que tener mucho cuidado con la información que das. Mucho cuidado. No es para generarte temor, ¿eh? Ojo con esto. No es para que yo te genere miedo de, ojo, cuidado, porque no, sino todo lo contrario, sino para que vos mantengas lo positivo con lo positivo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que no le gustaría verte bien. Hay gente que no le gustaría verte bien, que no le gustaría verte progresar, que no le gustaría verte crecer, escalar, ¿sí? Por eso es muy importante uno con quién se rodea, a quién le cuenta las cosas, ¿sí? Pero bueno, es como otro detalle también para tener en cuenta, ¿sí? Por eso, cuando te vaya bien, mantenerlo positivo y que los resultados sigan avanzando con manteniendo los pies en la tierra, ¿sí? Lo que, como es la frase que yo siempre mantengo, ¿sí? Mantener los pies sobre la tierra. Es decir, yo conseguí esto, se me está dando esto, ok, todavía falta. Paciencia. Por eso te vuelvo a decir lo de paciencia, ¿sí? Porque hay cosas que necesitan paciencia. Bueno, por ejemplo, algo que es muy importante es planificar.
tener un plan. Yo tengo un video que había hecho sobre esto de hacer un plan, ¿sí? Planificar es adelantarte, pero con una estructura, ¿sí? Vos porque decís, tengo este plan. Yo en un mes voy a conseguir esto, pero en esta semana voy a tener que hacer esto primero. Entonces vos ya te vas armando cuál es el paso a paso, ¿sí? Ya deberías eliminar distracciones. Creo yo acá que es un buen punto para creer del que hay que dejar de lado cosas que no te están acercando a eso que vos querés, pero esas cosas que vos sabes que vas a dejar de lado porque es lo que no te está impulsando, que las reemplaces por cosas que te impulsen, ¿sí? Un ejemplo, si vos tenés un hábito o tenés un accionar de, bueno, ponerle que a las 5 de la tarde estoy aburrido, bueno, me acuesto en la cama y me pongo a ver TikTok. Si vos el día de mañana sabés que es eso que venís haciendo, no te avanza, no está haciendo que tu propósito esté llegando a tu vida, porque vos no estás haciendo algo bueno para que ese propósito venga, fíjate que cuando saques ese mal hábito de tu vida, que es lo que no te está dejando avanzar, que lo reemplaces por algo que sí te haga avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque si vos el día de mañana dejás de hacer eso de acostarte en la cama y ver TikTok a las 5 de la tarde y no lo cambias por algo positivo, por algo que te impulse, quizás vas a hacer algo incluso semejante a lo que venís haciendo. O sea que quizás en vez de a las 5 de la tarde no estás viendo TikTok y no haces algo que cambie para bien, empezás a, no sé, ver Instagram o jugar un jueguito. Y eso que capaz esté siendo una distracción y no te está impulsando. Entonces vos ahí preguntate bien cuál es ese hábito que no te está dejando impulsar, que no te está dejando avanzar. Y fíjate cuál es el otro hábito que puedes hacer para cambiar, ¿sí? Para cambiarlo. Bueno, no te dejes detener por las piedras del camino, básicamente. Mantén la fe en lo positivo y en que lo mejor vendrá por ti y por los demás. Esto es muy importante, ¿sí? Tenés que mantener la convicción para el bien. Yo sé que muchas veces no va a pasar que tenemos miedo. Muchas cosas que tenemos miedo, incertidumbre, cosas que nos genera como algo que da temor. Pero al fin y al cabo te das cuenta que, o por ahí, yo me di cuenta que manteniendo la fe en lo positivo, empiezan a venir cosas más positivas. Porque también como que lo estás decretando, ¿viste? Lo estás manifestando. Es decir, suponete que vos hace mucho tiempo venís diciendo, yo sé que esto lo voy a conseguir, sé que esto lo voy a conseguir, sé que esto lo voy a conseguir. Como que automáticamente empezás a moverte hacia eso. Entonces no es como que un día vos decís, viste, te lo dije. No, porque lo estuviste manifestando vos todo el tiempo, todo el tiempo. Esos pensamientos conducen al comportamiento, al hábito, a la conducta, a la acción. ¿Sí? Se va generando eso con el pensamiento. Entonces, pensamientos positivos. Pensamientos positivos. Bueno, y como veníamos hablando acerca de la planificación, rutinas y metas. Sumamente importante que tengas metas todos los meses. Cada vez que venga un mes nuevo, yo por ejemplo lo que hago cada vez que viene un mes nuevo, me pongo metas. Sí, me pongo metas nuevas, las renuevo. Y las estructuro en base a lo que es real. Es decir, si yo en un mes voy a, voy a poner una meta que sea real.
acorde a lo que están mis posibilidades, que me vayan acercando a la meta a largo plazo quizás, ¿sí? Rutinas y metas que también te vayan formando a ser esa persona que querés ser, ¿sí? Por ejemplo, si querés ser una persona muy tranquila, que no anhele tanto al enojo o a la ira, proponerte una meta de meditar 5 minutos por día. Es una meta que te va formando, que va empezando a entender a controlar tus emociones, a mantener esa inteligencia emocional para los momentos donde te llegue esa ira y quizás lo puedas controlar, porque es un hábito que te va formando. Es un ejemplo de tantos. Puede resultar como no puede resultar, pero se puede comprobar, ¿por qué no? Si vas a ser ambicioso, no sobrepases límites. A mí me pasa mucho que, es decir, cuando logro algo, digo, bien, perfecto, estoy feliz de que lo conseguí, pero puedo ir a por más, sé que puedo hacer más, puedo mejorar más, pero hay momentos donde ya llega un punto donde necesito un descanso, donde tengo que ser realista con lo que me propongo. Hay momentos para pensar que esto lo voy a tener, sí, pero hay momentos donde llega un momento del día donde hay que descansar. Entonces, bueno, es sumamente importante que conozcas tus límites, que establezcas límites, ¿sí? Así como estableces metas que son muy positivas para tu vida o que eso que quieres lograr, también que establezcas límites, ¿sí? Muy importante las dos cosas. Y bueno, todo en exceso es malo. Uy, todo en exceso es malo. Todo, todo, todo en exceso es malo. Entonces ya con esa frase ya como que te hago entender un poco lo que es establecer límites, ¿sí? Y no sobrepasarlos. Bueno, y en lo que venía diciendo con el tema, para que volvemos un poco atrás, de ser paciente con el proceso. Y si las cosas se están dando o no. Vieron que yo al principio del video dije que voy a hablar un punto clave acerca de esto. Y vayas analizando con el tiempo. O fíjate vos estas preguntas de ¿qué es lo que me está haciendo llegar más a ese propósito? ¿Qué me está frenando? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el momento del día donde más me acerca a ese propósito? ¿Dónde yo más siento que lo puedo conseguir? Analiza con el tiempo tu progreso, ¿sí? Y reflexiona qué debes ajustar o cambiar para seguir formándote. ¿Hay algo en la meta donde deba cambiar y deba quizás dividir la meta a algo más realista? Por ejemplo, no sé, si te propones entrenar 1 hora cada 2 días, por ejemplo, y vos no podés dedicar esa hora en el día, ponete a pensar si debes ajustar algo en esa meta y poner, bueno, creo que 15 minutos capaz estaría más, si te estaría siendo más realista, lo podría hacer mejor. Capaz ahí sí puedo accionar. O, y, y si arranco con 5 minutos hoy, entonces 5 minutos de entrenamiento hoy. Capaz es más realista. Entonces también muy importante eso que vayas ajustando, porque hay momentos, o puede pasar muchas veces que a veces tengas metas y no las consigas. Porque también hay metas donde si vos te sobreexagerás, o mejor dicho, exagerás las cosas, no terminás siendo tan realista y no lo terminas consiguiendo, ¿sí? Entonces, bueno, anda ajustando eso, no pasa nada, no pasa nada si vos vas ajustando esa meta con el tiempo. Lo importante es que hagas un pequeño cambio hoy, ¿sí? Para bien, para ir formándote. Por lo menos eso es lo que yo hago, a mí me va funcionando y bueno, ya igualmente desde un principio establezco una meta que sea realista, ¿sí? Pero a veces está bueno también subdividir las metas
para que sean más fácil de hacer, por así decirlo. Y las repaso todas las noches. Las repaso todas las noches. Me fijo nuevamente si mañana puedo hacer algo que me acerque todavía más a esa meta y la vas analizando, reflexionando. Veo que debo cambiar. ¿Qué me frena? ¿Qué me hace avanzar en la vida? ¿Cuáles son los momentos donde me acerco a ese propósito, donde me acerco a eso que quiero hacer? Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo y, y perdón que quizás esté hablando así muy bajito, pero la verdad es que es muy temprano y bueno, acá desde siempre haciendo lo que me gusta, que es poder tratar de llegar a algún mensaje que quizás necesites o que quizás te haga inspirar algo que vos estuviste reflexionando hace tiempo. Y bueno, espero que te haya ayudado este video. Espero que haya sido de gran ayuda. Y ahora sí nos vamos a estar viendo en próximos videos. Si es que vos lo permitís. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.